Buenas noches, bienvenidos a Programación Paso a Paso. Esta noche vamos a hablar acerca de lo que es un algoritmo. ¿Qué es algoritmo? Bueno, muchos de ustedes se preguntarán qué es. Algoritmo es un problema. ¿Qué quiere decir? Un problema es algo que debemos de resolver. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, lo resolvemos a través de una serie de pasos, una serie de instrucciones. Por ejemplo, nos dan el siguiente algoritmo. ¿Cómo preparar un huevo? Ese es nuestro algoritmo. ¿Cómo vamos a resolver eso? ¿Cómo vamos a llegar a obtener ese huevo? Entonces nos sentamos y ponemos, bueno, lo primero sería tomar el sartén, luego colocar el aceite, luego prender o encender el disco, seleccionar el huevo que deseamos comernos, romper el huevo dentro del sartén, vigilar que el huevo no se nos vaya a quemar. Luego tomar un plato y un cucharón. ¿Para qué? Bueno, para retirar el huevo y colocarlo en el plato. ¿Y qué vamos a obtener cuando hagamos hecho todas estas instrucciones? Toda esta serie de pasos. Bueno, el resultado final que sería poder disfrutar de nuestro huevo cocinado y comerlo. Eso es un algoritmo. Cuando tenemos un problema y tenemos que sentarnos a ver paso a paso cómo vamos a resolverlo. ¿Para qué? Para llegar a determinado resultado que necesitemos. Como hablábamos, sartén, prender el fuego, seleccionar los huevos, girar el cucharón y por último, ¿qué? El resultado final, nuestro huevo cocinado. Veamos otro ejemplo, ejemplo 2 de algoritmo. Un problema. ¿Cuánto es la suma de dos números? No sabemos cuáles números, pueden ser cualquiera. Entonces decíamos que un algoritmo es un problema. ¿Qué vamos a resolver cómo? Bueno, a través de una serie de pasos, una serie de instrucciones para obtener el resultado. ¿Y cuál va a ser nuestro resultado? Bueno, en este caso sería obtener la suma de esos dos números. ¿Cómo lo hago? Bueno, inicio, solicito si vamos a tener números decimales o si van a ser enteros. Luego solicito esos dos números, los tomo los dos números y ¿qué hago? Bueno, los sumo. ¿Para qué? ¿Para qué voy a obtener? Bueno, el resultado que va a ser mostrar nuestro resultado, o sea, la suma de esos dos números. Entonces, solicitar los dos números. Luego que los tengo, agarro los dos números, los sumo y eso va a ser igual a ¿qué? A tener el resultado, que es lo que yo ando buscando. Y cuando tengo el resultado, obtengo la solución de ese problema que me han dado. Eso es un algoritmo y así es como funciona. La forma que se debe hacer, instrucción por instrucción para obtener un resultado. Muy importante saber cuál es el ciclo de procesamiento de datos. Eso lo vemos en cualquier lado, no solo en el mundo de la informática, también en el mundo real y lo podemos ver con la preparación del huevo. ¿Por qué? Porque para un ciclo de procesamiento tenemos que tener datos, que serían nuestras entradas, procesos, que son las operaciones que hemos de realizar. ¿Para qué? Para obtener nuestra salida. ¿Y qué sería esa salida? Bueno, lo que yo ando buscando, el resultado final. Lo vamos a ver si son tres pasos. Paso 1, datos, que van a ser nuestras entradas, que sería lo que yo necesito. ¿Para qué? Para obtener la salida. Son los insumos que yo voy a tener. ¿Para qué? Para realizar el proceso. ¿Y cuál va a ser el proceso? Bueno, puede ser las operaciones que yo necesite realizar, instrucciones que deba realizar. ¿Para qué? Para tener como fin la salida. ¿Y qué es la salida? Bueno, es el resultado final. Es lo que yo espero obtener a través de los datos que yo ingresé, a través del proceso que yo realicé y ese resultado que yo espero llegar, por el cual estoy haciendo todo esto, por el cual estoy ingresando datos, por el cual estoy haciendo los procesos, para llegar a qué? A tener lo que yo ando buscando, el resultado final de lo que espero obtener. Un ejemplo, lo podemos ver en algo muy sencillo. Vamos a la construcción de una silla. ¿Cuáles serían nuestros datos? Bueno, los datos de entrada serían madera, clavos, pintura, martillo, serrucho. Estos datos son los que yo necesito. ¿Para qué? Para poder hacer el proceso. ¿Y cuál sería ese proceso? Medir, cortar. O sea, si no tengo serrucho, no puedo cortar. Martillo, para clavar. Si no tengo martillo, no puedo clavar. Si no tengo clavos, tampoco puedo clavar.
para formar la silla y pintarla. Si no tengo pintura, no puedo pintarla. Entonces ahí es la importancia. Los datos son aquellos datos de entrada que yo voy a ocupar para realizar ese proceso. Y ese proceso lo realizo con el único fin de obtener la información o salida que yo quiero esperar. En este caso, yo tengo esa madera, esos clavos, esa pintura, ese martillo, ese serrucho para realizar la medición, cortar, para unir, para clavar, pintar y formar esa silla. Y como resultado final voy a obtener la silla terminada. Entradas, procesos y salidas. Entradas, materiales que necesito. Proceso, lo que yo necesito realizar, pegar, unir. ¿Para qué? Para formar esa silla. Ahora, dato. Sabemos que un dato es la unidad mínima de información. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, un dato puede ser una letra, A, B, C, D, puede ser un carácter, un porcentaje de interrogación, puede ser un número, 1, 2, 3, 4, puede ser un atributo, lindo, feo, características de una identidad. Esto son las entradas en nuestro ciclo de procesamiento de datos. Un dato es nuestra materia prima con la cual nosotros vamos a trabajar. Podemos ver esos ejemplos de los que les mencionaba antes. Muy importante, cuando tengamos claro el concepto de lo que es un dato, saber que hay tipos de datos. Recordemos que el objetivo de cualquier programa es procesar datos y estos deben de ser de un tipo. Quiere decir que esto, bueno, debe pertenecer a un grupo de valores y deben ser válidos para procesarlos, o sea, deben de tener un valor lógico también. Entonces pueden haber, hay dos clases, hay datos cuantitativos. Cuando hablamos de cuantitativos quiere decir aquellos que se pueden contar y medir, estamos hablando de números. Entre esos datos podemos poner en ejemplo de edad, porque la edad sería 15, 20, 18, un peso puede pesar 64, 72 kilos, 80 kilos, entonces son datos cuantitativos. Y tenemos datos cualitativos. ¿Cuáles son esos datos? Los que no tienen absolutamente nada que ver con contar y medir, es lo contrario. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, estos expresan características o propiedades de ¿qué? De un objeto. Ejemplo, tenemos sexo, puede ser femenino o masculino, no tiene nada que ver con contar o medir. Puede ser nombre, Pedro, Juan, que no tienen nada que ver con contar o medir. Esos son los tipos de datos que hay. Variable. ¿Qué es una variable? Bueno, muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es una variable? ¿Cuál es la importancia de una variable? Bueno, una variable es aquel dato que nosotros obtenemos, el cual se va a almacenar en el nombre de la variable que hemos declarado. ¿Cómo? Bueno, te voy a dar un ejemplo. Nuestra variable se va a llamar nombre. Nombre va a ser igual a Pedro. Entonces, ¿qué va a ser? Pedro, que es el nombre que le estoy asignando a la variable nombre, va a estar dentro de la variable nombre. O sea, aquí donde dice data va a estar Pedro y donde dice variable va a estar nombre. Entonces viene nombre y se guarda dentro de nuestra variable llamada nombre. O sea, Pedro dentro de nombre. Las variables son pequeños espacios de memoria en nuestro ordenador, que cuando las creamos, estas automáticamente se asignan, se guardan, pero no hay nada dentro de ellas hasta que nosotros les demos una asignación, un valor. En este caso, cuando yo creé nuestra variable nombre y dije que era igual a Pedro, le estoy asignando que nombre va a agarrar el valor o la asignación de ¿qué? De Pedro. Entonces ya no va a estar ese espacio vacío, sino que va a ser guardado ¿con qué? Con Pedro. Es importante saber cómo declarar variables. Hay yo puse 5 pasos o 5 instrucciones muy importantes que debemos de tener siempre presentes a la hora de declarar variables. Número 1, no debemos nunca dejar espacios en blanco ni caracteres especiales dentro de ellas cuando las vamos a declarar. Número 2, no deben de terminar con guión. Nuestras variables cuando las creamos nunca deben de tener un guión al final. Número 3, debemos de procurar que nuestras variables nunca tengan más de 20 caracteres, o sea, no deben de ser muy largas, muy extensas. Menos de 20 caracteres están bien. Número 4,
se deben de respetar las diferencias entre mayúsculas y minúsculas o la combinación de ambas en todo el código. ¿Qué quiere decir eso? Si yo comencé con mayúscula y minúscula arriba en la declaratoria, yo debo manejar la misma forma en todo el código. No puedo cambiar que arriba mayúscula y minúscula y abajo todo minúscula. O si comencé arriba mi declaratoria todo en minúscula, no puedo venir abajo y ponerla luego en mayúscula, porque voy a tener un error. O sea, debo respetar la forma en como yo declaro, así debo de utilizarla en todo el código. Número 5. Cuando tengamos variables con dos palabras, la primera siempre va a ir en minúscula y la segunda palabra, la primera letra, va a ir en mayúscula, y así sucesivamente en las otras. Si tiene 3 palabras, 4 palabras, igual siempre va a seguir ese orden. Veamos ejemplos. De la instrucción 1, decíamos que no se permiten espacios. Exacto, podemos ver aquí, declaro una variable que se llama número 2, pero dejé este espacio. Error, no se puede. Debemos de tener claro, las variables no pueden tener espacios. Debe ser como esto, número 2, sin espacios. Ejemplo de paso número 2, ¿cuál sería? Dijimos que las variables no pueden terminar en guión. Error, no pueden tener este guión. Las variables deben de ser de esta forma, sin guiones. Como 3, debemos de tener claro que no pueden ser más de 20 caracteres. Las variables no pueden ser muy extensas, porque aparte, imagínense el código, cómo nos quedaría, ¿verdad? Estar escribiendo esas variables. Deben de ser menos de 20 caracteres, debemos de procurar eso. Entonces, variables así, extensas, error. Deben ser variables con un significado lógico, coherente, que tenga que ver con nuestro problema y que no sean extensas. Paso número 4. Las variables dijimos que cuando sea después de 2 palabras, la segunda, la primera letra en mayúscula. No puede ser como esta que vemos en minúscula. Error. Debe ser como esta, número 2. 2 en mayúscula la D, no en minúscula. Y como número 5, debemos de procurar lo que les decía, si son más de 2 palabras, las siguientes, después de la primera palabra, las siguientes palabras, su primera letra debe ser en mayúscula. Podemos ver aquí número 2, 2, error. Debe ser número 2, 2. La segunda palabra, su primera letra en mayúscula. La tercera palabra, su primera letra en mayúscula. Es la forma adecuada de trabajar con lo que son variables. Importante, debemos de tener claro cómo crear una variable. ¿Cómo es eso? Bueno, para crear una variable debo poner siempre primero ¿qué? El tipo de datos, o sea, de qué va a ser, de qué valor va a ser. El nombre de la variable, o sea, cómo yo la voy a nombrar, y ese nombre tiene que tener lógica, o sea, debe tener que ver con nuestro problema para poderla interpretar. Y debo darle una inicialización siempre. ¿Qué quiere decir? Bueno, podemos verlo aquí. Int, entero, ese tipo de dato. X es el nombre de nuestra variable. El igual, que es de asignación, igual quiere decir asignación. El 40 es el valor que le estoy dando yo a quién. Bueno, a la variable X. Le estoy diciendo que X tiene un valor de 40. O sea, X vale 40. Y punto y coma, que quiere indicar eso, fin de la instrucción. Esa es la forma como vemos de crear variables. La estructura. Ahora, muy importante, tipos de variables según el tipo de dato. Tenemos, cuando hablamos de tipos de variables, vamos a hablar de datos primitivos y datos no primitivos. Y dentro de los datos primitivos tenemos los numéricos y los lógicos. Y cuando hablamos de numéricos, estamos hablando de double, float, enteros. Y los enteros son int. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el double es para guardar decimales. Decimales más de cantidades grandes, y el float para hablar de decimales por de cantidades más pequeñas. Eso según lo que nosotros necesitemos trabajar en su momento. Recordar que es muy importante saber el tipo de dato que necesitamos. ¿Por qué? Porque así se va a guardar el espacio de memoria. Y si tenemos programas muy grandes, si no sabemos declarar bien los tipos de datos, van a ocupar mucho más espacio, tal vez pudiéndonos ahorrar. Y enteros, que son números enteros, que serían números positivos, y números negativos. Tenemos ejemplo,
declarando un entero que se va a llamar la variable número, que va a ser un tipo de asignación, va a ser igual a que a 1. Quiere decir que número vale 1. Tenemos un float, que un número de variable llamado número, que va a ser igual a que a 1.5. 1.5 va a estar que número es 1.5. Tenemos un double, una variable número, que decimos que es igual a que a 24,5. Quiere decir que 24,5 está dentro de la variable que es número, o sea, número vale 24,5 y es double. Y hablábamos que los datos primitivos tenían numéricos y lógicos. Los lógicos, estamos hablando de los booleanos, y se declaran boolean, y solo pueden ser true o false, o sea, verdadero o falso únicamente. Entonces se declaran de la siguiente manera. Veamos un ejemplo. Boolean, la variable que yo le quise poner, ustedes pueden trabajar el nombre que ustedes gusten dentro de las variables. Esto es un ejemplo. Yo puse respuesta, que tiene una asignación porque está al igual, o sea, le estoy dando una asignación de qué valor, de true, de verdadero, punto y coma para acabar la instrucción. Así es como se declara. Tipos de variables según el tipo de dato, pero en la parte de datos no primitivos. ¿Se acuerdan que les comenté al inicio que estaban datos primitivos y datos no primitivos? Dentro de los datos primitivos teníamos los numéricos y los lógicos. Y dentro de los datos no primitivos tenemos los alfanuméricos. ¿Y cuáles son los alfanuméricos? Pues dirán ustedes, bueno, los alfanuméricos son los char y los string. Tenemos un ejemplo de cada uno. Un tipo de char es aquel dato que puede almacenar un carácter. ¿Qué quiere decir? A, B, C, un número 1, 2, 3, 4, pero de un carácter, nada más. Y el string puede almacenar cadenas o palabras. ¿Qué quiere decir? Puede almacenar Pedro, Juan, Rodrigo, Carlos, Nueva Zelanda, Brasil, o una cadena como Hola Mundo. Entonces, ¿cómo se hacen? Bueno, usted usa el tipo de dato char, la variable que usted recuerde que el nombre de la variable es el que usted desee ponerle, el que usted necesite para trabajar, el igual de asignación, y que siempre se declara en comillas simples para los datos char. Y le damos un valor de asignación de A y punto y coma para finalizar. El string de palabra, igual lo igualamos, comillas dobles para el string, para declarar el string, y adentro lo que yo deseo, como hola. Así es como trabajan las variables alfanuméricas. Tenemos formas de asignar valor a una variable. Puede ser de un valor constante, quiere decir que no cambia, como un dato entero, que la variable se llama B, va a tener un valor de ¿qué? De 8. Un dato string, que va a ser una variable llamada nombre, que va a ser igual a ¿qué? A Pedro. Un dato char, tipo char, con el nombre de la variable sexo, que va a ser igual a T. Una variable tipo boolean, que va a ser el nombre de la variable resultado, va a ser igual a false. Son algunos ejemplos. Número 2, cuando le asignamos la variable el contenido de otra variable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos que x vale 1, y vale 6 y x vale y. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si x vale 1 y y vale 6, y aquí le estoy diciendo que x va a ser igual a y, ya sabíamos que x valía 1. Y ya sabíamos que y valía 6. Cuando le digo que x vale 6, ¿qué quiere decir? Le estoy asignando el valor de y, disculpe, le estoy asignando el valor de y a x. Entonces, x automáticamente pasa a valer 6, ya no 1, porque está tomando el valor de y. Y la otra forma es cuando una variable se le asigna el resultado de una expresión, o sea, de una operación. En este caso, podemos ver que todos son enteros y que r vale 1, t vale 2 y y vale 0. Estoy diciendo que r más t, o sea, 1 más 2, va a ser igual a 3. ¿Y quién va a tener 3? ¿A quién se lo estoy asignando? Bueno, a y. Entonces, importante recordar que las variables siempre van de derecha a izquierda. Quiere decir que todo lo que yo tenga en el lado derecho, después del igual, se lo voy a asignar al nombre de la variable que está en el lado derecho. La variable receptora pierde el valor anterior por contener el nuevo valor, como lo vimos en el ejemplo anterior. Vimos que y estaba igualándose a x estaba igualando a y por eso x, que estaba en 1, perdía ese valor de 1 y tomaba el valor de y, que era 6.
Y 3 dice que la variable que pasa al valor de la variable receptora permanece con el valor inicial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto en otras palabras es como lo vemos aquí, que aunque y más r más t fueran igual a 3, r no perdía su valor inicial, seguía siendo 1 y t seguiría siendo 2. Un ejemplo. Y esto sería todo para el primer video de programación paso a paso. Espero subir pronto otros videos en donde ya hablaremos de operadores y de otras cosas más de programación, para ver si entramos luego a los is y ciclos próximamente. Bueno, gracias. Ahí pueden dejar sus comentarios, se los agradezco.